Una delegación talibán estuvo en Bruselas esta semana para mantener conversaciones poco frecuentes con funcionarios europeos, centradas en servicios consulares, solicitantes de asilo rechazados y lo que Kabul llama una mayor cooperación. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Afganistán dice que fue la primera visita de funcionarios talibanes a Bruselas desde que el grupo regresó al poder en 2021, pero el momento está generando críticas. Los talibanes han intensificado su represión dentro de Afganistán, incluyendo restricciones dirigidas a las mujeres, teléfonos inteligentes y protestas, y se informa que 30 mujeres fueron detenidas a principios de este mes por violar las reglas del código de vestimenta. La Unión Europea dice que estas fueron conversaciones técnicas y no un reconocimiento del gobierno talibán. Para hablar más sobre esto, ahora nos acompaña Mariam Guarda, fundadora de su ONG en Afganistán. Mariam, es un gusto tenerte con nosotras en I-24 News English. Cuando vemos lo que está ocurriendo en Europa en este momento, ¿cuál es la percepción de esto? Europa sentada frente a funcionarios talibanes mientras el régimen sigue quitando libertades básicas en Afganistán. Pero ¿es esta la única manera en que los europeos realmente pueden lograr algún tipo de cambio en Afganistán? Bueno, veamos la imagen que creo que es extremadamente difícil para la Unión Europea. Así que tienes a los funcionarios europeos que ahora están sentados frente a los representantes talibanes, mientras los talibanes continúan imponiendo algunas de las restricciones más severas del mundo a las mujeres. Esto incluye la prohibición de la educación secundaria, la educación superior, muchas formas de empleo y la participación pública. Ahora también has visto a grupos de derechos humanos y a muchas figuras como Malala Yousafzai que han argumentado que las reuniones técnicas corren el riesgo de conferir legitimidad a un régimen que sigue sin ser reconocido por prácticamente todos los Estados miembros de la Unión Europea. Pero al mismo tiempo, el gobierno europeo argumentaría, en mi opinión, que los gobernantes de facto de Afganistán o el gobierno actual controlan su territorio. Y si Europa quiere discutir la deportación, los viajes, la documentación, los asuntos consulares, el acceso humanitario o las preocupaciones de seguridad, no hay otra alternativa que interactuar con la autoridad. Ahora, desde esa perspectiva, la reunión refleja pragmatismo más que reconocimiento. Entonces, ¿por qué está sucediendo ahora? ¿Por qué por primera vez? Y quiero decir, ¿realmente ha cambiado algo en los últimos meses para que estos líderes europeos reciban a esta delegación talibán? Bueno, no creo que haya un cambio en Afganistán como tal, pero creo que es Europa en general, en toda la Unión Europea. Creo que la migración ha sido uno de los temas más sensibles políticamente. La Unión Europea recientemente tomó medidas para fortalecer los mecanismos de deportación y las políticas de retorno, que varios gobiernos han estado bajo presión para expulsar a individuos cuyas solicitudes de asilo han sido rechazadas o que han sido condenados por delitos graves. Entonces, para deportar a los afganos, sin embargo, los países europeos necesitan cooperar en la verificación de identidad, la documentación de viaje y los retornos. Eso requiere cierto nivel de comunicación con los talibanes. Y creo que los informes han indicado que la Comisión Europea ha estado discutiendo estos temas con los funcionarios talibanes desde principios de este año, desde las primeras reuniones en Bruselas. Entonces, en otras palabras, la fuerza impulsora parece ser las políticas migratorias, no la reevaluación del historial de derechos humanos de los talibanes, ni la reanudación oficial de las relaciones diplomáticas. Entonces, cuando se trata de los derechos de las mujeres, ¿qué impacto podría tener esta reunión? ¿El diálogo con los talibanes realmente podría generar alguna influencia real en los derechos de las mujeres o los derechos humanos? Bueno, en teoría sí. La diplomacia crea canales que el aislamiento no. El argumento más fuerte a favor del diálogo es que los gobiernos rara vez influyen en actores con los que se niegan a hablar. Ahora, si la Unión Europea quiere abogar por la educación de las niñas o el empleo de las mujeres, el acceso humanitario o la protección para la sociedad civil, comunicación directa, al menos alguna oportunidad de plantear esos temas y vincular incentivos a acciones específicas. El desafío es la capacidad de presión.
Lo más probable es que los talibanes muestren disposición para soportar años o han mostrado disposición para soportar años de críticas internacionales y sanciones mientras mantienen las restricciones continuas sobre las mujeres. Ahora, desde 2021, la presión externa ha provocado giros importantes en sus políticas hacia algunos aspectos relacionados con las mujeres. Y como resultado, muchos observadores dudan de esa migración. Entonces, cuando hablo de algunos aspectos, creo que hablamos de esto en tu último programa, donde mencionamos que algunos miembros talibanes afganos estaban diciendo que sí, que había avances, ¿verdad? Entonces, creo que ha habido algo, la presión externa ha provocado un cambio sutil, pero no ha habido una reversión importante. Y ahora, como resultado, creo que muchos observadores pueden dudar que las conversaciones centradas en la migración generen de repente concesiones significativas sobre los derechos de las mujeres. Pero creo que cualquier tipo de acercamiento va a generar algún tipo de concesión en los derechos de las mujeres. Mariam Warda, es una discusión muy importante que debemos seguir teniendo cuando se trata de los derechos de las mujeres en Afganistán. Gracias por acompañarnos en I-24 News English para hablar de este tema.